En este video les compartiré las características o criterios diagnósticos del trastorno del espectro del autismo. La concepción del autismo ha cambiado significativamente en el transcurso de los años, gracias al avance en su investigación. La última versión de la clasificación internacional de trastornos mentales más importantes es el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que ya se los había comentado. Este manual reconoce estos progresos e incluye el autismo dentro de los trastornos del neurodesarrollo, alejándose de la antigua conceptualización que era trastorno generalizado del desarrollo. Este concepto es sustituido por el término trastornos del espectro del autismo, que han sido incluidos a su vez dentro de una categoría más amplia de los trastornos del neurodesarrollo. Es por este motivo que desaparecen los subtipos del autismo, como síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo de la infancia, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, y en lugar de hacer distinción entre estos subtipos, la definición diagnóstica del DSM-5 especifica 3 niveles de gravedad en los síntomas, así como el nivel de apoyo necesario. También en esta clasificación se considera que las características fundamentales del autismo son un desarrollo en la interacción social y de la comunicación claramente anormales o deficitarios, y un repertorio muy restringido de actividades e intereses. Aquí en esta tabla se ilustra cómo dentro del DSM-5 desaparecen los subtipos de los trastornos generalizados del desarrollo para consolidarse en uno solo: trastornos del espectro del autismo. Hay un cambio en la categoría diagnóstica y desaparecen el trastorno de Asperger, el de Rett, el desintegrativo infantil. Hablamos de un espectro, pero ¿qué se hace referencia cuando hablamos de un espectro? Lo vamos a ilustrar con esta línea vertical, en donde ustedes pueden ver del lado izquierdo las características o lo que sería un desarrollo típico. Típico es que está presente en la mayoría de los niños y que va de acorde a las etapas del desarrollo o a la edad cronológica que tiene el niño. Estas líneas, conforme se van alejando del desarrollo típico, el color se va oscureciendo. Un poco es para tratar de explicar el espectro. Conforme las características se acercan más al desarrollo típico, estamos hablando de menos severidad. Por ejemplo, este que está más cercano a las características del desarrollo típico, en el DSM-4 era el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, o sea que tiene algunas características pero no cumple todos los criterios diagnósticos. Después tenemos el autismo atípico, donde la edad de inicio es después de los 3 años. Luego el trastorno de Asperger, que ya lo habíamos dicho, habla y su coeficiente intelectual es normal. Y el trastorno autista, donde no habla. Entonces, en este la severidad sería mayor. Sin embargo, el DSM-5 ya no discrimina. Ahora hablamos del espectro del autismo en general, independientemente de las características, del coeficiente intelectual. Estos van a entrar como especificadores, que lo veremos más adelante. Ahora la tendencia mundial es hablar de trastorno del espectro del autismo. Aquí en esta tabla se ilustra cómo dentro del DSM-5 desaparecen los subtipos de los trastornos generalizados del desarrollo para consolidarse en uno solo: trastornos del espectro del autismo. En esta diapositiva vamos a ver los criterios del DSM-5-TA. En este caso vamos a ver el criterio A: deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, que nos refiere a 3 deficiencias, que son deficiencias en reciprocidad emocional, deficiencias en conductas comunicativas no verbales
y deficiencias en desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. En el primer ejemplo, en cuanto a las deficiencias en reciprocidad emocional, está el acercamiento social anormal, que puede ir, digamos que desde un aislamiento social, hasta que el niño sí se acerca a los otros niños, pero por ejemplo, cuando se acerca los quiere abrazar a todos y tal vez esto no les guste a los demás, y de pronto alguien le diga, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me abraces, y él no va a entender el porqué de esto. O también el fracaso en la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos. El niño también debe saber cuando el otro niño ya no quiere jugar con él o quiere cambiar de tema. Por ejemplo, le dice, ya no vamos a hablar de carros y ahora vamos a hablar de aviones. Y este niño pues quiere seguir en lo mismo, quiere seguir en el tema que a él le interesa. El otro ejemplo es fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Por ejemplo, que un niño se le acerque y le dice, hola, vamos a jugar, y este niño contea, pues simplemente se voltea. 2. Deficiencias en conductas comunicativas no verbales. El primer ejemplo es la comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal. Esto quiere decir que no hay comunicación verbal, no hay contacto visual ni lenguaje corporal. El segundo ejemplo serían deficiencias de la comprensión y el uso de gestos. De pronto, si ve a un niño llorando y este niño llora porque se siente mal y hay que consolarlo, y él simplemente no lo hace porque no entiende el porqué del llanto. Y también de repente las gesticulaciones de estos niños suelen ser un poco excéntricas o gesticulan de más, y el cómo mueven la cara de repente puede ser un poquito raro. Y el otro ejemplo es la falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Número 3, deficiencias en desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales. De pronto decimos que estos niños pues tienen amiguitos, pero pues realmente son compañeritos con los que han compartido 2 o 3 años, por ejemplo en la escuela, pero si a él lo cambias de contexto, ahí es cuando ya no logra hacer amigos. El otro ejemplo es dificultad para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos. Tienen dificultad para construir una historia. Por ejemplo, que le digan, ahora vamos a jugar al lobo feroz. Son incapaces de ir construyendo o imaginando esta historia y decir, bueno, ahora vamos a ir al bosque y luego de pronto vamos a ir a la casa de los 3 cochinitos. Todo este juego imaginativo no se realiza, no logran realizarlo. Y el último ejemplo es ausencia de intereses por otras personas. En esta diapositiva les voy a compartir un poquito del criterio B, que son patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Y los ejemplos que nos refiere el DSM-5 son movimientos estereotipados o repetitivos, inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados, intereses muy restringidos y fijos, y hiper o hiporreactividad. En movimientos repetitivos o estereotipados, por ejemplo, el niño alinea juguetes o cambia de lugar los objetos. A lo que Ecolalias se refiere es a la repetición de las frases que escucha. Por ejemplo, si tú le dices ve y realiza la tarea, él te responde ve y realiza la tarea. O si le dices ¿cómo te llamas?, él te dice ¿cómo te llamas? Y lo hace de manera ecolálica, no de manera social. Por ejemplo, también llega a su casa y él mismo se dice haz la tarea. Se habla a él mismo, pero se habla en tercera persona. También realiza frases idiosincráticas, y son frases que él mismo puede inventar o que repite las frases de donde las escucha, de la televisión, de algún programa o de alguien más. Y por ejemplo, tú le preguntas ¿cómo estás? Y él te responde lo que vio en la televisión. Número 2. Inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados.
Los niños con TEA se estresan cuando les cambian las rutinas, incluso cuando se realizan cambios pequeños. Por ejemplo, él siempre quiere sentarse en la misma silla del comedor, o siempre quiere usar el mismo cuaderno en la escuela, o siempre quiere usar la misma ropa, y por consecuencia también tienen dificultades para las transiciones, por ejemplo, el cambio del kinder a la primaria. También tienen rituales de saludo y, por ejemplo, la necesidad de tomar siempre el mismo camino o de comer los mismos alimentos todos los días. Número 3, intereses muy restringidos y fijos. Solo quiere hablar, por ejemplo, de helicópteros y no sabe hablar otra cosa más que de helicópteros. O, por ejemplo, de geografía, y él sabe todos los países y lo sabe ubicar perfectamente. Esto quiere decir que es perseverante con un solo tema y con objetos también. Número 4, hiper o hiperactividad. Por ejemplo, cuando estos niños van a las vacunas, tienen indiferencia aparente al dolor, o por ejemplo, cuando se rascan hasta lastimarse y no sienten dolor porque se rascan hasta sangrar, por ejemplo. En respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, y esto es por ejemplo, si el niño cuando escucha una ambulancia o escucha una licuadora, pues que es algo que hace mucho ruido, él simplemente se tapa los oídos. También algo muy frecuente es el olfateo o la palpación excesiva de objetos y la fascinación visual por las luces o el movimiento. Vemos los criterios restantes en cuanto al TEA, que el C se refiere a que los síntomas deben de estar presentes en las primeras fases del desarrollo. El D es que los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, y el E es que se debe de descartar un trastorno del desarrollo intelectual. Y para hacer un diagnóstico de comorbilidades de un trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general del desarrollo. El DSM-5 nos dice que los niveles de gravedad o de severidad van en grado 1, que es que necesita ayuda, 2 necesita ayuda notable y 3 necesita ayuda muy notable. Y en cuanto a qué o bajo qué criterios, y es en los de comportamiento social y el de comportamientos restringidos y repetitivos. Y si se tiene duda de cómo se clasifica estas gravedades, se consulta la tabla que comparte el DSM-5 de los niveles de severidad, que la verán en la siguiente diapositiva. De los niveles de severidad, y en la parte izquierda podemos ver los niveles, el nivel 3, nivel 2, nivel 1. Arriba tenemos los criterios, que es en cuanto a la comunicación social, y un poquito más a la derecha, conductas limitadas y repetitivas, y nos describe por ejemplo, déficits severos en la comunicación verbal y no verbal causan importantes impedimentos en el funcionamiento cotidiano. Y en la parte de conducta limitada nos dice conducta inflexible, extrema dificultad para enfrentarse a los cambios, y pues obviamente nos posiciona en el nivel número 3, que requiere apoyo muy importante. ¿Qué más nos comparte el DSM-5? Y es los especificadores, que es cuando el trastorno del espectro del autismo tiene comorbilidad con otro trastorno o con otra enfermedad. Por ejemplo, cuando el neurólogo diagnostica, dice trastorno del espectro autista con o sin discapacidad intelectual, con o sin trastorno del lenguaje, asociado a una condición médica, genética o factor del medio ambiente, o asociado con otro trastorno del desarrollo mental o conductual. Por ejemplo, que puede estar asociado a trastorno por déficit de atención, hiperactividad o catatonia. Aquí en la parte de abajo de la diapositiva les comparto que la comorbilidad es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona.
pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. La comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos enfermedades que pueden empeorar la evolución de ambas. Una catatonia es el síndrome conductual caracterizado por una incapacidad para moverse normalmente. Puede estar asociada con la esquizofrenia y otras enfermedades mentales. La catatonia incluye síntomas como rigidez, movimientos acelerados extraños, ausencia del habla y otros comportamientos inusuales.